27 de febrero del 2015 es sobre la educación. La he titulado La educación integral. Todos sabemos lo que significa educación, aunque no todas las personas entendemos lo mismo por esta palabra, como pasa con otras tantas del lenguaje hablado. Una sola palabra puede ser interpretada en concepto de muchas maneras, según qué persona se haga la interpretación y también por la misma persona en distintos momentos del tiempo. Sabéis que a lo largo de nuestro crecimiento, nuestra evolución, vamos cambiando nuestra percepción del mundo, de la vida, de las cosas. Hay quien está siempre igual, lo ve todo igual, cambia pero apenas se nota, y hay quienes cambian más, menos su conciencia, que es la que percibe a través de los sentidos son vehículos, pero es la conciencia la que se da cuenta, la que percibe las cosas. Entonces la palabra educación, que la estamos utilizando continuamente, pues ya sabéis que la utilizamos en la vida cotidiana en doble sentido. De momento se me ocurren dos. Uno, cuando decimos esta persona tiene educación o esta persona no tiene educación, se refiere al comportamiento, a la manera noble, adecuada, correcta de comportarse una persona. Y decimos de alguien que se comporta pues mal, que con desprecio, que decimos no tiene educación, sea por la forma de hablar, por la forma de comportarse, etc. Pero el otro sentido es el mucho más amplio, aunque no está desligado de este, y es una persona que ha recibido, que ha hecho estudios y que ha estudiado durante más o menos tiempo y por lo tanto tiene cultura. Es otra palabra, cultura, con significados muy distintos, pero a veces pero muy diferentes, según quién, el significado de cultura. Pues lo mismo educación. Una persona que ha recibido educación. Pero ese significado que suele darse a educación, muchas veces habría que llamarle, y así ocurre, instrucción. El aprendizaje, que es el método que utilizamos para aprender cosas y conocerlas, que esas cosas sean habilidades intelectuales, manuales o de distinto aspecto, pues nos lleva a un conocimiento de distintas materias. Es decir, que se incluye en la educación aprender matemáticas, lengua, idiomas, informática, geografía, aprender un oficio, estudiar una carrera para una profesión, es decir, muchísimas cosas. Aprender lo que sea más material, más mental o intelectual, más emocional, afectivo, etc. Un sentido muy amplio. Pero estas materias, de las cuales también voy a hablar, porque en el título he puesto Educación Integral, y voy a deciros aquello que a mi entender debiera estar en una educación, y con el tiempo lo estará. Posiblemente, y así será, lo que yo me imagino no será así, o lo que nos podamos imaginar, pero lo que digo es de sentido común, y creo que así lo vais a entender, y muchas de las cosas las habréis pensado anteriormente, o las habréis oído. Yo muchísimas veces a lo largo del tiempo he dicho, la primera y última de las asignaturas tendría que ser la psicología. Otra persona lo dirá de otra manera, pero significa lo mismo. Aprender a conocernos como seres humanos, que es lo primero, a partir de lo cual podemos conocer todas las demás cosas. A conocernos, a saber prevenir o solucionar los problemas psicológicos, a mejorar nuestro carácter, nuestra forma de ser, para relacionarnos cada vez mejor con los demás, con nosotros mismos, con la vida. Es decir, claro, si hablamos del ser humano, lo primero es esa dimensión psicológica, porque el cuerpo solamente es un vehículo, un robot, que hay que cuidar también. Y también lo vamos a incluir dentro de la educación. Educar el cuerpo físico en aquello que necesita. Pero la psicología, pues si la entendemos como la ciencia de la conciencia, pues es el punto de partida de todo lo demás.
Y de eso, aunque no sea por primera vez, a lo mejor algunas personas de las aquí presentes me escucháis por primera vez hablar de este tema, pero es un tema que es inagotable, porque siempre podemos estar aprendiendo, siempre podemos estar profundizando y desarrollando este aspecto de la educación. Entonces la educación, en este sentido que hablo, es pura psicología. Y cuando se enseña o aprendemos matemáticas, o geografía, o historia, lengua, todas estas cosas que no son psicología, pues también se aprenden con la psicología, con la conciencia, con la mente, con los sentimientos, con la parte emocional. Es decir, que nosotros, cuando estamos aprendiendo, puede intervenir no solo los sentidos del cuerpo, sino la mente, la parte emocional, y sí la tenemos desarrollada la intuición, el amor, los aspectos más elevados y superiores. Podemos aprender con todo esto. Y quizá al mismo tiempo esté llegando unos aspectos a una parte y otros a otra. De tal manera que la educación, en el sentido que hablo, que procede de educare, yo no sé latín, pero por lo que he leído viene de educare, que significa extraer, no introducir el educador en el educando conocimientos, que es lo que más se ha hecho, sino el proceso contrario. Realizar la orientación, el estímulo, la motivación, lo que sea, para conseguir que el educando, que es el destinatario, extraiga de su interior los potenciales que tiene, actualice, despliegue aquello que está latente en su interior, pero que está como bloqueado, dormido o está en potencia. Ese es el sentido profundo y que no escucharéis seguramente por primera vez, de educar. Conseguir que el educando se eduque a sí mismo, porque nadie puede educar desde este punto de vista a nadie. Podemos ayudarnos infinito, enorme, motivarnos, orientarnos, explicarnos cosas, pero la comprensión no viene por el aire, la comprensión emana de dentro, de nuestra inteligencia como potencial. En este sentido, el significado de educación como extraer de tiene un sentido pleno y total, no introducir, aunque dentro de lo que se llama habitualmente educación se transmiten ideas a través de la palabra, a través de los libros, a través de las percepciones, de los ejemplos de comportamiento, etc. Ya que cuando se habla de educación, ¿cómo se transmite? Pues enseguida pensamos, a través de la palabra, una persona, educador, transmite a través de la palabra al educando una serie de información o de explicaciones sobre algo. Entonces es el sonido. O a través de la escritura, y tenemos los libros, los escritos, y toda la información que esté en papel y que nosotros, sin que haya una persona a nuestro lado, la leemos, la investigamos, la analizamos, nos lo creemos o lo intuimos según nuestra actitud. Hay otra forma ya que estoy hablando de las formas de educar, que es el ejemplo. Se educa, no solamente se instruye, sino se educa con el ejemplo. Una persona puede estar aprendiendo un oficio viendo a una persona que lo sabe hacer y observándola con atención, viendo cómo lo hace y luego imitándola, aunque no sea copiándola. Porque cuando estamos copiando, si estamos abiertos, podemos estar desarrollando la creatividad, no ser solamente una copia. Entonces, con el ejemplo aprendemos. Si vemos que una persona se comporta de una manera adecuada que nosotros no lo hacemos, podemos aprender de ella. No siempre, estaréis pensando, eso es evidente, porque vemos buenos ejemplos de comportamiento, pero no los imitamos, no los aprendemos. Pero muchas veces aprendemos. Y desde niños, el medio más utilizado para aprender desde pequeños es la imitación. Nada más nacer, ya estamos imitando. Y nos podemos pasar toda la vida imitando, si no todo, según qué cosas, a las personas, cómo actúan. Imitamos a los intérpretes de las películas en determinados comportamientos. El cine, del cual hace tiempo que no hablo, pero antes de acabar este curso le dedicaré una charla a la psicología del cine. El cine nos ha enseñado, para bien o para mal,
útil o inútilmente muchas formas de comportamiento. De tal manera porque vemos personajes que están interpretando en las películas. De tal manera que podemos, por imitación, aprender cosas. Luego hay, y puestos a profundizar, hay otra forma muy profunda, muy sutil, que puede estar complementando a estas que os acabo de decir. Podría hacerse en el silencio, pero se puede realizar, se puede vivir haciendo, interpretando, es decir, comportándonos, hablando, etc. Es la radiación, la irradiación. ¿Qué es esto? Pues que aquella vibración que nosotros vivimos, según nuestro estado de conciencia, irradiación puede ser vital, emocional, mental o espiritual. Aquello que vivimos, estemos pensando en ello o no, lo estamos irradiando a nuestro entorno. No porque digamos, voy a irradiar mi energía. Automáticamente la energía no se queda aquí, sino que se irradia. Según la fuerza que tenga, la calidad se irradiará más o menos. Irá más lejos, más cerca, será útil, inútil, influirá o no. De tal manera que esto sí que lo habréis entendido, pero lo vais a entender todavía más si os digo que la experiencia, y si hay aquí alguien que sí que sé que alguien que se dedica o se ha dedicado a la educación con chavales en los colegios, en los institutos, donde sea, sé que, y esto se puede aplicar a otros casos de la vida cotidiana que no ya incluimos en la educación, el estado psicológico con que uno va a clase, los alumnos, si no todos, muchos lo notan. Aunque uno diga, hoy vengo con más ánimo, más alegría, con más paz, con más nervios, con más miedo, con más... Sino, aunque los alumnos no sepan cómo está, el nombre que tiene, captan algo. Es lo que es invisible que se transmite a través de la palabra, de los gestos, etc. Todo depende de la sensibilidad de los alumnos, porque podrían estar dormidos y no enterarse de nada. Y esto puede pasar con las personas. Está una persona junto a otra y sin decir cómo está, la otra persona, si es sensible, captar pues esa vibración energética que irradia la persona. Imaginaos si estamos vibrando a un nivel más alto, vibración más sutil, más espiritual, más transpersonal, vibrando de amor, vibrando de luz, de claridad, vibrando con fuerza. Entonces, sea en una clase, sea en casa, sea en la calle, sea en el trabajo o donde sea, estamos irradiando continuamente, no porque pensamos, ahora toca irradiar, estamos irradiando esa vibración energética que tengamos. Y por lo tanto, eso es una forma que, si es adecuada, es profunda, es de una calidad, está dentro de este proceso que os estoy hablando de educación. Pero hay algo que todavía no he dicho y que no debo demorar más. La verdadera educación es autoeducación. Cuando lo miramos con profundidad, desde cierto punto de vista, aunque de momento os parezca una paradoja, pero lo vais a entender, nadie puede educar a nadie. La mejor manera de educar es educarse a sí mismo. Pero si cogemos un niño y lo abandonamos, y no pequeño, por sí mismo sabéis que no se puede valer. Los animales pueden hacerlo, pero los niños, si no tienen una serie de estímulos, aunque sean pobres, no pueden desarrollarse, ¿verdad? De tal manera que se necesita, sobre todo al principio de la vida, y hay quien lo puede necesitar y puede ser bueno toda la vida, el estímulo de alguien que le eduque. Y que le eduque, no estoy pensando en una escuela, sentado en una mesa, en un pupitre, etc., sino en eso que todos podemos hacer con los que nos rodean y recibir de lo que nos rodean. Cuando una persona, a través de lo que dice, de lo que habla, de lo que comparte, sin ponerse por encima del otro, le está transmitiendo y le estimula lo mejor de sí mismo, eso es educación.
no porque esté cumpliendo durante un rato el rol de educador. Podéis estar con una persona conocida, intercambiando, no solamente qué calor hace, qué frío, o qué tiempo, esto, lo otro, sino transmitiendo, comunicando cosas más profundas y dándonos cuenta o sin darnos cuenta, el que lo escucha, y puede ser mutuo, está aprendiendo algo y a lo mejor le está motivando a ser mejor persona, a comprender algo que no comprendía, intuir. Sin intuición no podemos comprender nada. Conocer mucho, pero la intuición es necesaria para comprender. Sabéis que no es lo mismo conocer que comprender. No sé cuál es vuestro caso, pero yo recuerdo la cantidad de cosas que cuando estudiaba, sea bachiller o en las carreras o en donde fuera, que conocí y que tenía que aprender, muchas veces de memoria, pero que no comprendía, o que no estaba de acuerdo, una cosa o lo que sea. Y entonces creo que se podría generalizar. Hemos conocido muchas cosas, nos han enseñado muchas cosas, y según el educador o profesor, y según nuestro estado, algunas las hemos comprendido, quizá muchas, según quién, y otras veces pocas. Las hemos aprendido para poderlas manifestar luego en un examen y demostrar que lo sabemos y poder sacar unos títulos. Y quizá a lo mejor luego nos ha interesado comprenderlo, o en ese momento, o después, pero muchas ha sido conocerlas y pasar de largo. Pero cuando deseamos comprender, ahí nos puede ayudar mucho el educador si tiene conciencia de ello, nos puede estimular. Pero el que comprende no es el otro, es nosotros, cada uno de nosotros. Y si no adoptamos una actitud que incluye la atención, la apertura, podremos conocer que es la acumulación de conocimientos en la memoria, parte de la mente concreta, pero sin comprensión de esos datos, de esos conocimientos. Hoy día tenemos unos medios de comunicación, la radio y la televisión, que nos bombardean, que no podríamos asimilar todo lo que nos bombardean, todo lo que nos transmiten, pero nos transmiten información de conocimientos, datos y datos y datos. Y nos sirven muchos de ellos, ¿verdad? Pero ¿os habéis planteado, como me planteo yo, realmente haría falta tanta información? ¿No estaría de más que también contribuyeran a facilitar la comprensión de esos datos, sin entrar en más detalle? A lo mejor es que solo tienen que cumplir esa función y hay que buscarla. Pero yo siempre me he planteado y digo, la cantidad de estímulos maravillosos que los medios de comunicación podían hacer para culturalizarnos y educarnos a los seres humanos, y sin necesidad de estar en plan serio, sino en plan agradable, atractivo, a veces divertido, se puede uno educar en un plan no aburrido necesariamente. Y los chavales en las escuelas, el profesor que sabe hacerlo puede conseguir, aunque no sea siempre y sea muy costoso, hacer una clase divertida. No quiere decir que se estén riendo continuamente, atractiva, estimulante. A lo mejor me decís que hoy día no es posible, pero bueno, en algún sitio podrá ser posible, y en el futuro sí. Que se vaya a las clases, sea la edad que sea, a gusto, con motivación, con ganas de aprender. Ya sé que eso puede parecer una utopía, pero si es una utopía, hacer camino hacia eso se puede hacer. Y seguro que, y conozco muchos profesores que al sentir la educación como vocación, y aunque no se fuera vocación, sino con amor de lo que están haciendo, pues pueden estar, si no continuamente, estimulando y motivando a los que están recibiendo, a estar más atentos, más receptivos y con el deseo de aprender. Porque, repito, aprendemos por nosotros mismos, con ayuda o a solas. Igual que puedes coger un libro sin tener a una persona a un lado que te explique cómo desarrollar algo, hacer algo, y lo aprendes, o a veces ensayando. ¿Os habéis dado cuenta que a veces cogiendo un ordenador sin que nadie te explique algo, por ti mismo, tocando botones, teclas, y todos aprendes algo, aunque sea un poquito, sin que te estén explicando a tu lado, ahora por aquí, ahora por allá, y a veces manipulando algo de tipo manual, equivocándote muchas veces, vas aprendiendo.
Pues bien, la educación como psicología la aprendemos sin descartar la buena ayuda que alguien nos puede proporcionar, pues conociéndonos nosotros mismos, conociéndonos cada vez más, estando atentos a cómo nos comportamos, cómo nos sentimos y también atentos a los demás. Porque por muy diferentes que seamos y muchas características que tengamos, hay unos elementos básicos que están en todos los seres humanos. Y si los captamos en una persona, ya está comprendido en todas, en nosotros incluso. O si somos capaces de conocernos en alguna dimensión, eso nos ayuda a conocer también a los demás. Por un lado, podría decir que parte de una educación que cada vez tiene que hacerse más, que es puramente psicológica, estaría el control de la personalidad, que incluye el control de las emociones, que es el campo de batalla. Deseos, emociones, es lo que más cuesta controlar y lo que más cuesta ir puliendo, ir desarrollando. Controlar, que no es lo mismo que reprimir. Y hay un campo enorme, y esto es pura psicología. Hoy día se habla de inteligencia emocional, ya se va incluyendo y relacionando la capacidad de inteligencia, que no es la mente, porque la educación es de la mente, para que la inteligencia, que ya está educada, se exprese a través de la mente. Y la parte emocional, que influye tanto. Es decir, que cada vez conocernos como mente, como emociones, y también como cuerpo físico que somatiza esto y se expresa, y nos expresamos. Pues hay un trabajo sobre la personalidad enorme, enorme, que puede hacerse en cualquier lugar, en cualquier momento, que puede hacerse a través de los medios de comunicación. En lugar de hablar solo de lo que se habla, pues yo me planteo muchas veces dónde están los psicólogos o los filósofos que no aparecen hoy día. A lo mejor estoy equivocado y hay programas de eso, pero no se oye hablar nada más que de economía y de política. Y no se oye hablar de cómo ver el arte, cómo entenderlo, el arte, cómo entender la vida en distintos aspectos, que hay muchísimos. Y los medios de comunicación, que a lo mejor dicen, como solemos oír, tiene por función informar, entretener y tal, ¿no? ¿Y dónde está la educación? A lo mejor hay programas aislados, pero el bien que se podía hacer. Pero, como dice también, pues, también lo tengo aquí, una frase en este libro, y diréis, pues eso es una forma de decirlo que no es nueva. En este libro que presentaremos mañana, uno de cuyos capítulos es sobre la educación, y dice algo que podría decirlo con mis palabras, pero lo digo, dice, existen intereses espurios en el planeta, en este planeta en que vivimos, a los que no interesa que los seres humanos tengan un crecimiento integral, un crecimiento de todas nuestras potencialidades y el desarrollo de nuestras aptitudes e inteligencias, porque eso comportaría educarnos y ser libre pensantes, tener una gran capacidad de crítica y autocrítica, desarrollarnos adquiriendo conceptos y vivencias éticas y comenzar a trabajar y servir ayudando a establecer los cimientos de un mundo mejor, unas relaciones entre países pacíficas y solidarias, llegando con el tiempo a que todos los seres humanos, habiendo tenido las mismas oportunidades, seamos seres autoconscientes de nuestra propia realidad. Literalmente. Es nuestra elección diaria si queremos un mundo mejor, más participativo, donde se busque la felicidad de los demás y por consiguiente la propia. Se tienen que cimentar unos principios en la educación muy diferentes a los que existen en la actualidad. La educación es libertad y responsabilidad al mismo tiempo, porque una no quita a la otra, sino que se complementan. No basta adquirir toda clase de conocimientos, si estos no se aplican en la vida diaria. La ética debería ser una de las asignaturas principales en todas las leyes de educación. Es similar a lo que yo os he dicho, la psicología, que incluye la ética, porque la ética para mí no es la historia de la ética como información, es psicología. Y si tú te descubres y te conoces, pues te darás cuenta que emana lo bueno,
De esto profundizaré en una próxima conferencia sobre Sócrates, porque no solamente daré una conferencia sobre Platón, antes la daré sobre Sócrates, que tiene mucho que ver, porque si leéis algo de Platón, pone a Sócrates, a su maestro, como protagonista. Y una de las cosas que decía es que nadie hace el mal a sabiendas. Y esto mucha gente diría, no estoy de acuerdo, porque hay gente que sabe que está haciendo el mal y lo sabe. Pero claro, hay que interpretar lo que estaba diciendo, a sabiendas en sentido profundo, no de conocimiento, sino de comprensión. Y cuando tocas cierto nivel de la conciencia, es imposible hacer el mal. Surge el bien. Pero si interfieren emociones, deseos, prejuicios, entonces puedes creer que haces el mal, pero te interesa a ti. Y no te das cuenta que eso va a repercutir antes o después por la ley de causa-efecto. Y además de que estás en contra de la vida y de la evolución a hacer el mal. De tal manera que hay gente que hace el mal incluso más inteligente de lo que creemos y que sabe cómo manejar las crisis de la humanidad, determinados seres. Y hay algunos son marionetas de otros, de tal manera que están detrás de otras personas que como marionetas se dejan llevar por eso. Y entonces nos encontramos con que hasta cierto punto a lo mejor sí, eso lo vemos, se está extendiendo la educación. En el pasado solo privilegiados se educaban, hoy día está llegando a más gente. Pero la educación como educación todavía es bastante pobre, bastante elemental, bastante primitivo, a no ser que haya educadores que más allá del programa que les imponen desde arriba, sientan lo que es la educación y hagan lo que nadie les pide para tratar humanamente a sus alumnos. Del mismo modo que hay médicos que curan más con su humanismo que con las pastillas que recetan, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con la educación. Y esa educación, por citar unas palabras, no de un libro, sino de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, al cual he nombrado otras veces, en una pregunta que en un momento le hicieron, yo estaba en esa conferencia, le preguntan, ¿nos podrías aclarar la función del educador en estos momentos, y en estos actuales también? Y dice, contestó Vicente, yo creo que la función del educador es educarse, porque a través de los diversos y equivocados métodos de educación no se le ofrece al educador la posibilidad de educar correctamente a sus educandos. Todavía impera en nuestro país el Código Romano en apreciaciones legislativas y el Código Napoleónico en cuestiones sociales. Y me pregunto qué queda dentro de la legislación y de la educación en nuestro tiempo que pertenezca a España, a nuestro tiempo. Naturalmente, como nos debemos a nuestro pasado, tenemos que afrontar el karma del país. Es difícil que un educador pueda educar. Primero, porque no ha sido educado para educar, por lo que debe prepararse activamente tratando de establecer contacto con su propio ser interno y recibir inspiración, puesto que la inspiración tiene la rara cualidad de poderse situar por encima del karma nacional y verificar aquella realidad de que un maestro puede explicar la verdad tanto a un niño, a un ser corriente y a un filósofo, como a un iniciado, porque conoce y pulsa todas las gamas de la educación. Claro, algunas cosas de las que dice, como está hablando a un nivel profundo, y luego dice, actualmente la educación se cifra solamente en un pequeño depósito de conocimientos adquiridos para enseñar. Pero hemos de tener presente que la mente cada día se renueva y el conocimiento queda estacionario. Una de las condiciones básicas de la nueva era, influenciada por grandes corrientes de energía atlámica, es que el discípulo no debe pretender otra cosa que convertirse en un ser radioactivo, utilizando la radiación para enseñar aquello que no puede enseñar con palabras. Porque el discípulo ha de aprender, al discípulo no se refiere al educando, sino se está refiriendo a aquella persona que ha llegado a un punto de evolución y que puede transmitir energía espiritual a los demás, o que está al servicio de los demás. Lo sepa o no lo sepa, aunque nunca haya oído hablar de esto.
Dice, por el discípulo de aprender a enseñar sin hablar, a enseñar con su presencia, a enseñar a través de su radiación magnética. Y en otro sitio, y acabo, dice, la educación tradicional que conocemos está completamente desfasada en el tiempo. Por ejemplo, todo el sistema educativo se basa en la memoria. Y la memoria es únicamente un archivo de hechos. Las personas con mucha memoria ocupan las cátedras de enseñanza. Los niveles de la educación en todos los campos, en la medicina, en la arquitectura, en el arte, etc. La deficiente situación en que se encuentran es debida a la falta de creación. No existe realmente algo creativo en la conciencia del educador, debido, primero, a que él en su foro interno no está preparado para educar, como no lo está el sacerdote, como no lo está el médico. ¿Por qué se muere hoy tanta gente que acude a los médicos? Porque la mayoría de los médicos saben poco de medicina, solo tienen conceptos memoriales y les falta experiencia como discípulos dentro de un campo conceptual tan importante como este. ¿Podríamos aceptar que la vocación es una cualidad de rayo o que es una cualidad de tipo espiritual? Entonces, ¿por qué una persona que ha nacido, por ejemplo, para ser un buen zapatero está ocupando un cargo de académico, quizá, o de médico, o de educador, o de maestro en el campo de la pedagogía, sin tener suficiente vocación? Hoy, que poseemos grandes avances tecnológicos como las computadoras, la televisión, potentes reactores, grandes transatlánticos, etc., sin embargo, en campos tan apreciativos desde el ángulo de la jerarquía, estamos utilizando todavía los métodos educativos del tiempo de Fernando VII. Resumiendo, hay que ser consecuentes y todos aquellos que están trabajando en el campo de la educación, prescindiendo del nivel de enseñanza, deben adquirir el poder de conectarse con la enseñanza mística que surge del propio corazón. Establecido este núcleo de sabiduría y enseñanza, y el corazón en posesión del verdadero Antakarana, lo demás vendrá por añadidura. Si estuviste la semana pasada que hablé de los yogas, hablé del yoga del corazón, el Agni Yoga, al cual le dedicaré otra conferencia exclusiva, porque hablé de todos los yogas. El yoga del corazón. Con lo cual quiere decir que la intuición, más que venir a través de la mente, la intuición con mayúscula viene a través del corazón. Y el corazón ha sido muy olvidado en el pasado. Se ha desarrollado más o menos la mente, y hoy día también. Pero poco a poco el corazón, que no es lo mismo que el plexo solar, de las emociones, de los deseos, el corazón es más profundo. Corazón no como órgano, sino como punto de engarce de una energía más sutil. Y que decimos de amor, pero el amor con mayúscula va unida a la luz, la intuición. Y cuando la luz y el amor se unen, crea lo que se llama sabiduría. Entonces, Alice Bailey, el maestro tibetano a través de Alice Bailey, que escribió en el siglo pasado un montón de libros, pues uno de ellos, fijaos, uno de los pequeñitos, porque hay algunos que son más gruesos, es la educación en la nueva era. Nos dio unas bases, unas orientaciones, aparte de una pequeña crítica de esta educación actual, materialista, mental, memorística, nacionalista, parcial. Esta educación que tanto daño nos hace, nos dio unas orientaciones de lo que va a ser la educación en la nueva era. Hay algunos términos que utiliza que si uno no está familiarizado y no sabe lo que significa, pues a lo mejor le cuesta un poco, como Antakarana. Es un hilo de luz que conecta este centro energético con esto. La mente concreta con la mente abstracta. Entonces, a través de distinta evolución, a través de vidas, vamos construyendo con el desarrollo de la mente, como dijimos la semana pasada, del Raya Yoga, o, aunque no sea directamente yoga, de la mente, vamos construyendo parte del túnel, de esa conexión, desde la mente concreta hacia arriba. Pero luego hay que dejar que desde el otro lado, desde arriba, se haga el otro trayecto del túnel. Y es con la atención, con la serena expectación, permitiendo que desde arriba se haga el proceso. Y entonces se va conectando el yo superior con el yo inferior, el alma con la personalidad.
y el verdadero educador es el alma. Es quien nos educa a nosotros desde dentro con su vibración de luz, de amor y de voluntad, sintiendo el bien, y va, cuando la personalidad, que es motivo de educación, se va preparando. Preparar sería un propósito fundamental en la educación, preparar a la personalidad receptiva para que el yo superior pueda expresarse, el yo superior, el alma, los valores superiores. Y entonces esa intuición que nos abre a la luz, ese ámbito donde están las ideas abstractas, donde están las ideas con mayúscula, como hablaba Platón, al cual pues pocos le entendieron o le siguen sin entender, sino ese ámbito de la mente abstracta puede conectarse con la mente concreta. De tal manera que hoy día, sin necesidad de hablar, algo se puede hacer, pero es más con las nuevas generaciones del futuro y con otro ambiente distinto, ir preparando las escuelas para un desarrollo de esa conexión. Eso sería uno de los elementos. También nos habla de que una de las cosas más importantes en la educación, quizá haya quien lo haga, es hacer ver al educando que es una sola vida, con mayúscula, la que se expresa a través de las formas. La misma vida se expresa en las personas, buenas o malas, en los árboles, en las piedras, en las nubes, a través de los animales, de todos los seres. La misma vida. Entonces, cuando esto se intuye, aunque no se intelectualice, ¿qué ocurre si se intuye? Pues que hay una sensibilidad de mayor respeto hacia los demás reinos. La esencia de la ecología, de la cual hablaremos con profundidad más adelante, es no solo no tirar papeles por ahí y plantar árboles, es ser sensible y amar y estar en conexión con todo, porque es la misma energía, aunque se exprese de formas distintas. Entonces, esto que en determinadas edades se ha de ir preparando, en el educando facilita el que, conforme uno crezca, va a tener esa sensibilidad y ese amor hacia todos los seres, sea cual sea su raza, su nacionalidad, su creencia o todo. Esto a veces se hace. Quizá no sea suficiente, pero no es nuevo, se está haciendo en aquellas personas. Hoy día, no solamente todos los que están siendo educados son seres egoístas y que están alejados de la realidad. También algo se va haciendo, aunque falta todavía mucho. Igual que también enseñar al educando a ver más allá de lo que se ve, de las apariencias. Esto es importantísimo. ¿Qué significa? Que lo que ven los ojos solo es la apariencia, la superficie, la costra, la piel, pero todo está lleno de muchas energías diferentes y son realmente las energías invisibles las que están determinando todos los hechos, todos los fenómenos. Por leeros, hoy sí que estoy leyendo los libros que he cogido, algo de este libro, La educación en la nueva era, dice en un apartado: los educadores de la nueva era deben poner cada vez más el énfasis en el acercamiento esotérico con S. Si miráis el diccionario está con X y con S. Exotérico, lo externo, y esotérico, lo interno. Es una palabra que suelo utilizar menos desde hace años porque no hace falta que os diga por qué. Se ha tergiversado, se ha prostituido como tantas palabras y está utilizándose para aquello que no tiene nada que ver. Pero es la ciencia de la sabiduría, de ver el interior de todo. Aquello que está la causa, que siempre es energía, de todos los hechos, de todos los fenómenos. Y dice, y sería de valor que definieran el esoterismo en términos que estén al alcance de la inteligencia media del estudiante y de acuerdo a su grado de evolución. Les recordaré que el verdadero esoterismo es algo más profundo de lo que se cree. Una de las más inadecuadas definiciones dadas sobre el esoterismo es lo que concierne a lo que está oculto y velado, pero aunque se le presiente, se le desconoce. Con ello se quiere insinuar que ser esotérico es estar entre quienes tratan de penetrar en este reino secreto, en el cual no se le permite entrar al estudiante común.
el místico jamás es un verdadero esotérico, porque no se ocupa conscientemente de fuerzas ni de energías, sino que de algo indefinido llamado Dios, Cristo, bien amado. Os hablaré también del misticismo, no solo cuando hable de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Hablaré también más adelante de la esencia del misticismo, y que es, por lo tanto, aquello que satisface la ansia de su alma. El científico, que actualmente estudia y penetra con tanta rapidez en el mundo de las fuerzas y energías, es en realidad un verdadero esotérico, aunque en su esfuerzo por controlar las energías que busca, niega su fuente de origen. También os hablaré de la ciencia. Bien, por lo tanto, lo que nos está queriendo decir es ese mundo de energías que determina, pues, cómo nos comportamos, cómo vivimos, los fenómenos de la naturaleza y todos los hechos, humanos o no humanos, que percibimos con los sentidos, son el final, el resultado de unas energías más sutiles que encadenadamente van determinando eso. Por eso, cuando hablamos de enfermedades, y seguiremos hablando en próximas charlas de este tema, pues conocer las causas energéticas, emocionales o mentales de las enfermedades es ir a las causas, ir a lo interno. Y esas causas pueden determinar a veces el que uno haga cosas que a veces se consideran causa de una enfermedad, pero es una causa cercana al efecto, pero detrás de esa causa, encadenadamente, ¿sabéis lo que es una cadena? Hay otras que parten desde lo sutil, y siempre el proceso es de lo sutil a lo denso. Fijaos el campo educativo sin fin que tenemos, o autoeducativo, cada uno, aunque no vayamos a ninguna escuela, ni nadie nos explique nada, de investigación si tenemos demanda. Si nuestro interés está en vivir la vida cotidiana tratando de vegetar, pues es otra cosa. Pero si tenemos demanda, aunque de momento no encontremos lo que buscamos ni nos satisfaga, tenemos un campo enorme de investigación, incluso a solas, aunque tenemos mucha compañía, ¿verdad? Enorme, ilimitado, sin límite. Es tanto. Por eso cuando, creo que lo decía el otro día, y muchas veces lo he dicho, cuando en el futuro trabajemos menos horas, aún tardaremos, porque todavía no han entendido que el paro no se va a solucionar de momento y va para años. No se va a solucionar con los métodos actuales de trabajo. Se solucionará cuando todos los seres humanos trabajemos, y menos horas, pero repartido entre todos. Esto no es una idea mía, pero estoy tan convencido, la veo intuitivamente con tanta claridad, pero hay que aclarar. Y luego todo ese tiempo libre, mucha gente dice, para tomar el sol, para bañarme, para pasear. Pero es tanto lo que tenemos que descubrir de nosotros, de la vida, del arte, de profundizar en nuestras dimensiones espirituales o sutiles, que nunca tendremos tiempo suficiente. Pero el hecho de trabajar menos horas, como trabajo laboral, en el cual podemos seguir aprendiendo y perfeccionando, facilita, cuando esto ocurre, o facilitará a las masas que podrán ser más educadas en este aspecto, no solo en el aspecto técnico, en este aspecto. Hoy día tengo entendido que se están quitando materias, me parece la filosofía, la música, están disminuyendo, se está intentando poner aumentar unos aspectos que pueden ser muy útiles y buenos, y materias como la música, que he hablado tanto, que es una de las formas de educar más importantes que hay, y a nivel invisible, la ayuda que puede proporcionar la música para introducir, estimular esos potenciales internos y meter semillas en nuestro interior filosóficas es enorme. Entonces se está perdiendo el poder de la poesía. Esta tarde en las aulas de tercera edad, que les hablaba también de este tema, les he pasado algunos fragmentos de películas, y una de ellas el Club de los Poetas Muertos, ¿verdad?, que seguramente habéis visto, un club de alumnos, ¿verdad?, que gracias a un profesor especial, al cual lógicamente lo tienen que tirar, y como hoy día muchos profesores o los tirarán o los despreciarán si no los tiran, cuando se salen de lo normal y captan lo que es educar. Pues bueno, el tema es la poesía, es un tema, como si habéis visto en la película, cómo los alumnos
les está enseñando a leer poesía, a vivir la poesía o a vivir la vida. En algún momento también se dice en algún momento, una película muy interesante, claro que está ambientada en una época con un sistema inglés de educación muy estricto, muy regulado, muy rígido, etcétera, etcétera. De tal manera que la educación es otra cosa distinta. Un libro de Krishnamurti que se llama Krishnamurti y la educación. ¿Quién no conoce a Krishnamurti? Pues bueno, Krishnamurti, que hemos hablado muchas veces, y le dedicaré una futura conferencia otra vez, porque no está de más. ¿Te van a faltar días? Sí, y años. Dice Krishnamurti, la educación no consiste solo en aprender de los libros, memorizando algunos hechos, sino también en aprender a mirar, a escuchar aquello que los libros dicen, tanto si lo que dicen es verdadero como si es falso. Todo eso es parte de la educación. La educación no es mero pasar los exámenes, conseguir un título y un empleo, casarse y establecerse, sino también saber escuchar a los pájaros, ver el cielo, la extraordinaria belleza de un árbol, la forma de las colinas. Es sentir todo eso, estar realmente directamente en contacto con ello. A medida que ustedes crecen, ese sentido de escuchar, de ver, por desgracia va desapareciendo, porque se llenan de preocupaciones, quieren más dinero, un automóvil mejor, más hijos o menos hijos. Se vuelven celosos, codiciosos, ambicionan, envidian, y así es como dejan de percibir la belleza de la tierra. En otro sitio dice, ¿saben qué significa atender, prestar atención? Cuando ustedes prestan atención, ven las cosas mucho más claramente. Escuchan con más precisión el canto del pájaro. Pueden diferenciar entre varios sonidos. Cuando miran con gran atención un árbol, ven toda su belleza. Ven la rama, las hojas. Ven el viento que juega con ellas. Cuando prestan atención, ven con una claridad extraordinaria. ¿Lo han hecho alguna vez? La atención es diferente de la concentración. Cuando ustedes se concentran, no ven nada. En cambio, ven mucho cuando prestan atención. Ahora presten atención, miren aquel árbol y vean las sombras, la brisa suave entre las hojas. Vean la forma del árbol, su proporción respecto a otros árboles. Vean la cualidad de la luz que pasa a través de las hojas, la luz sobre las ramas y el tronco. Vean la totalidad del árbol. Miren de ese modo, porque voy a hablarles de algo a lo cual tienen que prestar atención. La atención es muy importante, tanto en la clase como cuando están afuera, cuando comen, cuando caminan. La atención es una cosa extraordinaria. Se entiende que está hablando a alumnos. Y hay vídeos donde se ve a Krishnamurti hablando a los alumnos. Pero en lugar de recitarles una serie de teorías, etc., les está invitando a eso. No sé si lo habéis visto, cómo les está invitando a que miren. Y los alumnos pues está ahí, lo ven como una sorpresa, como una cosa que no están acostumbrados. En fin, los vídeos que yo he visto, pues eso, alumnos en la India, porque aunque él también hablaba en la India, en América, en Europa, en distintos lugares del mundo. Y entonces es la educación en general. De tal manera que la esencia está en la atención. Si quisiéramos resumirlo de alguna manera, está en eso que hablamos tanto y que cada vez espero que se hable, pero no como una teoría que quede ahí, sino como un estímulo para que estemos más atentos. Y estamos más atentos, estemos en el rol que sea o donde sea, nos estamos educando y además estamos contribuyendo a la educación. De tal manera que, sin darnos cuenta, nunca peor dicho, pero sin darnos cuenta me refiero, o advirtiendo los pasos, estamos penetrando en esencia intuitivamente, porque la atención es básica para la intuición. Sin atención no se puede intuir, no se puede comprender. Y si comprendemos algo en la vida, aunque no nos hayamos propuesto estar atentos, es porque algo de atención teníamos. Pero si estamos con el tapiz de la mente concreta, con esa coloración delante, estamos prejuzgando, tomando datos, incorporándolos, repitiéndolos como máquinas, como robots. Es la atención profunda.
En alguna ocasión he hablado algo que, aunque sea brevemente, no tengo, digamos, no quiero ceder a la tentación de decirlo, porque una educación integral debería, además de esta psicología que os he estado hablando, o como quiera que se le llame, el nombre es lo de menos, la educación es psicología. Implica una educación integral enseñar a conocer el cuerpo físico, enseñar a comer, no a lo mejor tan exageradamente como hoy día se le da a la alimentación, lo justo para mantener el cuerpo, qué alimentos son los más adecuados, qué ejercicio y cuánto y cómo hay que hacerlo, ejercicio físico para el cuerpo. Incluye conocer este mecanismo de conexión, psicología, cuerpo físico, para prevenir las enfermedades. O si vienen, contribuir junto con los profesionales a la cura, al alivio de las enfermedades. La educación integral incluye aprender filosofía, no solo lo que dicen los libros de los filósofos, sino intentar comprenderla y además, como he explicado en otras charlas, la filosofía que todos tenemos, comprender la nuestra como percepción de la vida, la de los demás. Pero también, si nos han aportado grandes visiones de la filosofía, es interesante. La educación integral incluye aprender las religiones, no sino las religiones. Y en la época materialista implica que se desprecia esto, aunque no sigamos más ninguna religión, porque todavía hay mucha gente en el mundo de distintas religiones y cada vez estamos más conectados. Y no se comprende. Y no solo lo que a veces dicen los libros, esta religión tiene tal símbolo y tal aspectos, esas características, como cuando se estudia filosofía, sino conocer, a ser posible, la esencia de las religiones. Porque cuando penetras en la esencia de cualquier religión, y en próximas conferencias también hablaremos de ello, pues te das cuenta de que parten de un elemento que puedes vivir sin religión. Es como un tronco, de luego se derivan distintas ramas, igual que la filosofía. Una filosofía esencial de la cual surgen, tamizado por la mente, distintas filosofías. Y verdad que la ética es una parte de la filosofía, pero también está en las religiones. Y he dicho que la ética, que es fundamental, está en la psicología. Y la espiritualidad, que tantas veces nombro, está en la psicología. A través de la psicología conectas con la espiritualidad. Y entiendes si la hay en la religión, que no siempre la hay, ¿verdad? De tal manera que eso lo vas entendiendo. Una educación integral implica saber de antropología. Y si puede ser no solo lo que la historia nos dice de eso, sino el verdadero origen del hombre, que está en otro sitio y no está en el mono. Ya os hablaré sobre el origen del ser humano, el verdadero origen del ser humano. Y conocer pues las distintas características que se han ido bifurcando y haciéndose, interrelacionándose a lo largo de la historia. Y comprender un poco esto implica reconocer las distintas razas y formas de ser que estamos simultáneamente en el planeta. Y hoy día cada vez más nos vamos relacionando. Los viajes son más fáciles, no por esto, sino más asequibles que en el pasado de viajar y de conectar. Implica conocer, pues eso, la sociología, que es la psicología de los grupos. Implica saber, pues también de política, de economía, como hablamos el otro día. Implica saber cómo organizarnos. Implica saber las artes, como también hemos hablado otras veces con más profundidad. Entender no solamente quién escribió esa composición musical, sino saber que una obra de música nos produce un efecto, otra, otro, y que podemos usar música para relajarnos, para estimular la voluntad, para depurar y sutilizar las emociones, música para desarrollar la alegría, música para ser más libres y saber discernir cuando la música hace a los seres humanos otra cosa que se llama música, que no tiene que ver, más agresivos o más enajenados de la vida. Comprender la poesía, comprender la pintura, todas las artes, comprender pues a los reinos de la naturaleza, la ecología, la cosmología, que de momento parece algo lejano, el cosmos,
pero con el tiempo tendrá que ser, desde pequeños, ir conociendo que formamos parte de un todo, de un cosmos. Quizás sea todavía para esta materia muy prematuro el tiempo, pero la cosmología de la cual hemos hablado es algo que nos expande la conciencia y nos explica de dónde venimos, hacia dónde vamos. Entender las matemáticas y la geometría, no solo para las posibles profesiones que tengamos, sino, como decíamos cuando os hablé de Pitágoras, como medio para conectar con lo superior, para agilizar la mente, para estructurarla, poder desarrollar la habilidad en los trabajos manuales, saber cómo expresarnos, la lengua, más que gramática teórica que hemos aprendido y no sabemos para qué, sin despreciarla, saber hablar, y otra cosa muy difícil, saber escuchar, saber comunicarnos. Quizá también aprender pues un idioma, pero ojo, con el tiempo habrá que cuidar esto de los idiomas, porque se pierde mucho tiempo y muchas energías aprendiendo idiomas y aprendiendo muchas cosas, y luego, me refiero, y luego, ¿qué? ¿Qué vas a comunicar? Nos estamos comunicando, nos estamos enriqueciendo, nos enriqueciendo los idiomas, pero con el tiempo se economizará energía, desaparecerán lenguas por economía de energías, no por la fuerza, ni por la imposición, y se aprenderá pues algo que pueda servirnos, como hemos hablado, para comunicarnos todos, además del respeto al idioma de cada uno. Es decir, que hay un montón de aspectos que se podrían incluso clasificar, pero cuando se profundiza son interdisciplinares, están interconectados, no están separados. Se puede vivir de muchas maneras. Recuerdo los libros cuando era pequeño, los libros de ciencia, que estaban dibujadas las flores en blanco y negro, sin color. Hoy día por lo menos están en color, y hoy día a lo mejor también se pueden ver. Entonces no había laboratorios, pero hay centros de enseñanza donde hay laboratorios y se puede experimentar la química, la física, la química, que estudiábamos en teoría, y bueno, yo, pues otros a lo mejor sí, pero yo no entendía nada. Y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho lo que implica estar educados integralmente. Pero básicamente todo se sintetiza en la psicología. Tener suficiente luz y amor para comprender a los seres humanos y poder desarrollarnos y no vernos diferentes, ni superiores ni inferiores, vernos como seres humanos. Porque si nos vemos superiores, estamos estableciendo, o inferiores también, barreras que nos impiden la comunicación. Y la educación tiene que ser comunicación y desarrollar la comunicación. De tal manera que esto, llevado a la práctica, el educador ha de saber, según la edad que tiene, qué es lo principal que se tiene que desarrollar. Como por ejemplo, saber que los 7 primeros años, y voy acabando, hay que desarrollar lo físico vital, especialmente. De los 7 a los 14, lo emocional, afectivo, fundamentalmente, aunque todo se solape. Y prepararte con el arte y con desarrollar la sensibilidad y el respeto a todos los seres. Bueno, eso. Y de los 14 a los 21, la mente concreta, y aprender no solo a pensar, sino a eso que os he hablado, de bucear en el porqué de las cosas, entender el porqué, lo que está detrás. Y a partir de los 21, aunque puede ser antes, no necesariamente, desarrollar la intuición, el contacto con lo superior. La verdadera educación ha de ser espiritual, establecer ese puente, como habla este libro, el antagrana, y facilitar la conexión con lo verdadero, lo bello y lo bueno. En esas palabras tan sencillas están las cualidades del alma: la luz, el amor y la voluntad. Las 3 cualidades del alma están ahí, y entonces que las expresemos. Cuando esto se haga a un nivel más general, más masivo, entonces, como hemos hablado otras veces, pues estaremos sentando las bases de una sociedad más civilizada, más culta, más justa, etc. Como hemos hablado otras veces, y mañana también, si venís, lo hablaremos, y con personas con una profundidad mucho mayor que la que yo pueda transmitiros, pues
de la noche a la mañana no se solucionan los problemas. Y hemos de estar advertidos de las trampas, de los espejismos. Necesitamos mucho tiempo, aunque vayamos avanzando, para cambiar eso que creemos, y a veces tenemos la esperanza de que ahora van a venir por aquí y nos van a solucionar los problemas. Es decir, tenemos que construir un mundo con la educación continua, y no solo en las escuelas, para que al cambiar la psicología de la población podamos cambiar las estructuras. Mientras tanto, la experiencia de millones de años y todavía sabemos demuestra que no. Bien, más o menos llevo 1 hora justo y claro, el tema es amplísimo, podemos hablar de muchas más cosas, pero lo que vosotros queráis. Ahora tenéis la palabra y de aquello que más os interese, de tantas y tantas, porque es un tema que lo abarca todo. No hay nada que no pueda estar incluido en este tema de hoy de la educación. Lo que más os interese. La actual pues crisis la han provocado los grandes puntos suspensivos. Sí, si hubiera el poder, estuviera acompañado, el poder, entendemos, los que pueden manejar la sociedad de amor y de luz, no habría crisis. Estaríamos, si se pudiera hablar de crisis, en una continua renovación, pero no crisis dolorosa, porque en ocasiones que he hablado de las crisis he hablado de que casi siempre la crisis asocia algo doloroso, pero podríamos hacer transiciones a estados de conciencia superiores sin dolor. Y entonces la crisis es el proceso de transición. Hay dolor cuando te resistes a dejar algo del pasado y no te adaptas al futuro, sea en edad, por las crisis de edad o las crisis sociales, etc. Entonces las crisis las provocamos, ojo, no solo esos seres especiales entre comillas, que no les interesa que evolucionemos, sino también, en parte, los seres humanos, el conjunto de todos los seres humanos, porque podríamos decir, la culpa está ahí fuera y nosotros no tenemos culpa. Pero creo que este sentido común, no hace falta demasiada intuición para entender que en algún grado o medida todos tenemos alguna culpa de las cosas. Si somos mínimamente intuitivos y humildes, de que en algún grado, el que sea, todos hemos contribuido a la situación actual. Aunque haya unos seres más responsables por su fuerza, su poder y su manejo de las situaciones sociales. En ese sentido, quiero expresarlo, aunque a lo mejor no es muy acertado, y se puede expresar de otra manera, que todos los seres, unos con más responsabilidad que otros, podemos estar contribuyendo al bien o al mal, a una parte o a la otra. Si entendemos por crisis el pasarlo mal, pues mucha gente podría decir, es que no hay comida suficiente, es que sí que la hay, y no lo digo yo, y científicamente se sabe. Hay alimentos, hay viviendas, hay ropa, hay medios de educarnos todos los seres humanos del planeta. Y sin embargo hay millones que se mueren de hambre, que no tienen un techo donde cobijarse, etc. Eso, mientras exista esto, estamos en crisis. Y por lo tanto todavía no habrá llegado ese estado al cual aspiramos cualquier ser humano de buena voluntad. Entonces, las crisis económicas, y también lo habréis oído porque están provocadas. Las crisis económicas no vienen de la nada. Hay los que manejan la economía y el dinero, a veces les interesa provocar las crisis. También en este libro que presentaremos mañana también comenta ese aspecto entre tantos aspectos que habla, interesa. Y cuando viene una crisis hay unos cuantos que se enriquecen más y hay otros que se empobrecen más. Luego se pasa la crisis, parece que viene eso, y se va preparando para la siguiente tanda, otra vez, una crisis. Mientras
no hagamos colectivamente, todos unidos, aunque no nos conozcamos, ¿entendéis? Podemos actuar unidos en la misma dirección para generar una fuerza tal que contrarreste y contrabalance las fuerzas oscuras que están haciendo sufrir a tanta gente. He intentado sintetizarlo así, sin pocas palabras. Has hablado de millones de años de la humanidad, en la que habremos venido, ido y vuelto a volver. Sí. Y has hablado de la base de las religiones, que sería todo en la misma si buscamos cualquier ramo de religión. Si vamos a una base sin religión, buscando hacia nosotros mismos por el amor, la fraternidad, por todo lo que has hablado, se podría cambiar. Yo digo, vamos, cuánto egoísmo ha habido en nosotros mismos, porque yo pienso que he venido tantas veces que he podido ser de todo. Y en este momento estamos ahí. Todos. Sí, bueno, Sí. yo hablo, me pongo aquí. Sí, claro. Entonces, pensándolo bien, vamos a seguir necesitando millones de años para conseguir cambiar. No. Millones de años no. Pero menos tiempo. Es que un millón de años es mucho tiempo. Baja los grados a Esperemos que antes. Pero no va a ser ni mañana ni... No, yo no pienso ni mañana ni pasado, volveremos. Ni en este siglo. No, ni en este siglo, ni dentro de 1000 siglos. Aunque venga quien nos va a prometer que No. soluciona todos los problemas. Yo No, quiero decir, todavía no. vamos a ir avanzando, No es aunque cuestión de profecía, tengamos es que que la volver intuición, las veces que tengamos Sí. que volver. Iremos superando cosas, vamos superando cosas, pero hay otras que no van todas en paralelo, están más rezagadas. Por eso una solución diríamos que haya más paz, más equilibrio, más igualdad, solidaridad, etc. A nivel colectivo, porque a nivel parcial la hay, cada vez más. Pero a nivel planetario todos nos entendemos a eso, todavía faltan décadas. Como hablas del corazón, Sí, y no claro. digo del corazón órgano, sino de eso que está ahí, Sí, eso que empezamos a sentir mucha gente, sí, que lo deseamos o tratamos de conseguirlo de alguna forma o caminar por ahí, aunque nos confundamos muchísimo y no lo hagamos, sí. eso irá sumándose cada vez más. Claro, sí. Porque todavía las nuevas generaciones, que no vienen así por casualidad, todo está regulado, quien tiene que encarnar, todavía hay que depurar un karma del planeta. Entonces las nuevas generaciones vienen también de todo. Pues no vienen, aunque vengan cada vez seres más evolucionados, pero no es todos. Y por lo tanto, lo que se encuentra que nosotros mantenemos y lo que viene, pues va interactuando. De tal manera que se va haciendo un proceso que no es de la noche a la mañana. La renovación generacional, conforme se vaya depurando, que no es en un instante, va a contribuir. Las energías que nos llegan cada vez vienen con más potencia, no solo de Acuario, sino de distintos sitios, para acelerar nuestro planeta. Las cosas que vayamos contribuyendo, no solo para nosotros, sino para nuestro entorno, cada vez más personas también, desde varios frentes, seres evolucionados que van encarnando, pero todavía no hay suficientes seres evolucionados que han alcanzado los primeros puestos, como así ocurrirá, de la política, de la economía, del arte, de la ciencia, de todo esto. Se va haciendo camino, pero llegará un momento en que los primeros puestos de todos los campos de la vida estarán ocupados por iniciados y maestros, los seres muy avanzados. Eso ahora no, porque cuando alguien ha venido, un ser muy avanzado, ha hecho mucho. Quizás lo admiremos o no, lo reconozcamos o no, pero luego tenía otros a su lado, desde otros frentes, presionando para que eso no ocurriese. Para dejar de caminar. Sí. Y entonces, aún así, han hecho mucho. Y se puede aportar. Pero luego, como no depende solo de ellos, y no se puede coartar la libertad, tenemos que hacerlo nosotros, pues entonces no solucionan lo que nosotros les exigimos y pedimos. Y muchísima gente, y todos nos hemos planteado, ¿y por qué si existen cuando nos enteramos seres avanzados, muy evolucionados, no vienen?
y solucionan todos los problemas, ¿verdad? Que es una pregunta que todos, sin excepción, nos hemos hecho alguna vez. Pues la respuesta está, hay que captarla por intuición, pero a veces no se necesita demasiada intuición, en que si solucionaran los problemas estarían impidiendo nuestra libertad, indispensable aquí y en todas partes para evolucionar. Entonces la ayuda es más de la que nos podemos imaginar, pero también tenemos un margen de libertad que es indispensable para poder desarrollarlos. Entonces la combinación de ambas cosas da el proceso de cambio y de evolución. Pero si sabemos o intuimos algunas cosas como esta que he dicho, por muy mal que vayan las cosas durante un tiempo, nos queda, se me ocurre la palabra esperanza, la verdadera esperanza, la intuición, la fe. La fe con mayúscula es intuición, no es emocional, no es ciega. Fe es luz, es intuición, fe con mayúscula. De que antes o después desaparecerá toda esta negrura, toda esta tensión, todo este mal. Y la puerta donde se halla el mal, como dice el mantra de la gran invocación, el mantra de la nueva era, de la era de Acuario, desde el punto de luz, si lo conocéis, en la mente de Dios, dice, y se la puerta donde se halla el mal. Es un mantra de invocación de energías solares, que se dio el siglo pasado, y que si lo hubiéramos hecho más y mejor los seres humanos, hubieran cambiado muchas las cosas, porque es muy poderoso. Y una de las frases es, selle la puerta que se sellará en algún momento donde se halla el mal. Pero no porque alguien la va a sellar y ya está, sino porque nosotros, el conjunto de la humanidad trabajando el unísono, lo iremos haciendo. Si no, sería como regalarnos, y eso no ocurre que sepa yo o por lo que dicen en el cosmos. Se tiene que hacer desde nuestra esencia, libre, individual, por mucha y grande ayuda que haya. Porque no si estuviera esta ayuda que tenemos, no sé dónde estaríamos. Hubiéramos ya desaparecido. ¿Y por qué, me pregunto yo, que parece, a mí me da la impresión que hemos retrocedido en educación, porque hay más fanatismo, hay más unos contra otros, muchísima radicalización. Entonces, de unos años a esta parte parece que todo está... Sí, eso parece. Como y para atrás. En parte es así, pero hay un punto que a lo mejor habéis pensado, muy importante. A veces parece que retrocedemos, y es la apariencia objetiva, real. Sí, sí. Pero se retrocede porque hay cosas que estaban ocultas, estaban ahí reprimidas, como cuando psicológicamente tenemos una represión y estamos a lo mejor dando una apariencia, con ausencia de eso. Pero en un momento determinado, para liberarnos, sale a la superficie. Y sale no de un modo armónico. Y a lo mejor la liquidamos, pero cuando sale nos causa dolor. O causamos dolor. O sea, que forma parte... Entonces la humanidad tiene un karma que tiene que ir liberando. Y latente, está ahí latente. Por eso, aunque parece que la ciencia avance, salen nuevas enfermedades y muchas cosas, porque tienen que salir a luz para liquidarse. Y muchos problemas. Por lo tanto, según como lo veamos, desde la superficie, sí, dices, uy, parece que vayamos hacia atrás. Pero, visto desde este otro ángulo, el ir hacia atrás implica liberarte de algo para poder seguir hacia adelante. Igual que cuando tienes que lanzar una flecha, tienes que hacer fuerza hacia atrás, ¿verdad? Con el arco, para coger esa fuerza que impulse ese impulso hacia adelante. Por ejemplo, no encaje demasiado. De tal manera que si hay mal, porque está ahí, y parece que en algunas cosas puede servir incluso como detonante para que despertemos y aceleremos este proceso. Y liquidemos eso que parece dormido, que está en estado de latencia, como muchas cosas que tenemos en estado de latencia, como el karma, el mal karma, y tiene que manifestarse. Lo que pasa es que el mal karma, si lo sabemos llevar, cuando lo vivimos, lo liquidamos más pronto. Y si no lo hacemos bien, el karma nos hace sufrir. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? Y era por algo que desconocíamos, que teníamos pendiente de atrás, que tenía que salir. La ley de causa-efecto, ¿verdad? Que me imagino que todos conocéis. Una de las charlas que podéis
si no conocéis mucho, que dediqué hace tiempo, es la ley de causa y efecto, la ley del karma, una de las leyes universales que está también en YouTube. Entonces, pues, implica eso, donde parece que vayas hacia atrás, pero más adelante eso será una contribución para ir hacia adelante. Entonces, hay cosas que vamos adelante y otras van hacia atrás. Lo que vamos adelante es los avances técnicos. Estamos en la quinta raza, la quinta subraza, el quinto rayo, toda la mente concreto, y estamos avanzando en unos años lo que no podíamos ni imaginar. Y solo hemos empezado. Y los avances científicos, algunos están haciendo, preludian lo que ni siquiera los inventores saben, porque van a venir cosas extraordinarias. Pero si no desarrollamos esto, ¿sabéis a qué me refiero? Pues no nos va a servir. Incluso nos puede hacer daño los avances científicos. ¿Y de qué nos sirve esos avances científicos para economizar cosas de la materia si no sabemos utilizarlas adecuadamente? Y para el bien de todos, ¿verdad? Entonces vamos retrasados en los avances de esto. Podemos decir psicológicos, el avance ético. Hablo en general, porque seguro que estáis todos de acuerdo que hay mucha gente, como nunca lo veo, solidaria, que desea, que está trabajando en ONGs, en ayudando a los demás, desinteresadamente. Este es un nivel de conciencia como nunca lo ha habido. Es que somos muchos, no somos unos cuantos. Entonces, aunque haya más y más gente, pero es que todavía hay mucho lastre, y se necesita mucha limpieza. Como se dice en los 12 trabajos de Hércules, en el trabajo de Acuario, Hércules recibe el orden de limpiar los establos del rey Augías, y los establos que no han sido limpiados durante años simboliza la contaminación psíquica de la humanidad, la suciedad de la mente, de las mentes, sutil. No solo la contaminación física, que sabéis que es grande, sino la psíquica. Entonces se necesita mucha limpieza para retomar, para seguir avanzando, mucho trabajo, pero trabajo que podemos hacer sin lamento, alegres. Es que puedo parecer pesimista, pero si os digo que podemos hacerlo alegremente, felizmente, trabajando por el bien de los demás, hasta lo que sepamos, hasta donde lleguemos, a nivel material, a nivel intelectual, a nivel psicológico, a nivel de cada persona, lo que elijamos, podemos estar felices, no como una carga de decir, a ver cuándo acabo para tomar vacaciones. Es que, por muy bien que vayan las cosas, cuando llegas a un punto de evolución, ya no existen vacaciones. Bueno, el cuerpo necesita descansar. Sí, pero bueno. ¿Me entendéis? Sí. Es decir, que en lugar de perder el tiempo, uno sabe que felizmente, y la felicidad está indisolublemente unida a un servicio a la humanidad, un servicio desinteresado. Aunque te estén pagando por ello. En ese sentido me refiero. No sé si que estoy diciendo demasiadas cosas a la vez, pero... Perdona, tengo una curiosidad. Sí. ¿El misticismo qué es? El misticismo es la conexión con otras dimensiones de la realidad más sutiles, pero desde el corazón, más que desde la mente, más desde el corazón. Si es verdadero misticismo, más del corazón que del plexo solar, porque podría haber una persona que cree que es mística y está conectando con el plano astral, emocional, desde el plexo solar. Pero con una dimensión más elevada espiritual, tiene que ser desde el corazón, aunque la mente intervenga como intérprete, la intuición del corazón. Entonces, lo que se llaman místicos, del cual hablaremos, el mes que viene he puesto una charla de San Juan de la Cruz. Místico es que en un momento determinado, ese místico que llega a la fama, ha tenido un contacto, pero no por casualidad, ha trabajado en sus vidas anteriores de contacto con la divinidad, pero sin saber ni poder interpretar qué es lo que ha contactado. Y si estaba dentro de la religión lo ha llamado Dios o el divino, etc. Un contacto
directo, con unas energías muy elevadas. Entonces, desde aquí. Pero le falta el complemento que lo tiene que adquirir en vidas posteriores, esotérico, de conocer mentalmente los distintos planos, las energías, esto, y manejarlo y controlarlo ya directamente eso. No algo que le viene, sino algo que provoca y que lo utiliza en la vida cotidiana. No solo como una cosa que te alejas, como hemos conocido de los místicos que se apartan de la realidad. En los nuevos tiempos, apartarse de la realidad, sea en una cueva, en un monasterio, crea un karma negativo, porque está en contra de las energías. Dentro de la pregunta. Todo ser avanzado tiene que estar integrado como uno más en la sociedad. Y cuando más desapercibido, mejor. Dentro de la sociedad, para desde dentro, y se nos insta a introducirnos en todos los campos de la vida. Puede ser que Incluso el político, aunque parezca que sea imposible, incluso introducirte y desde dentro, con esa irradiación, ir consiguiendo el cambio. Puede ser que hoy día dentro de los que estamos aquí, en la tierra, no digo aquí, Sí, no, en la tierra. aquí Sí. haya muchos de esos místicos que han venido Sí. a trabajar en otros campos.